Hola. Hola. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y estar en nuestra sintonía. Recuerde que somos Radio Marcala y aquí comienza el programa Con los pies en la tierra. ¡Buen coro! Sí, súper. Suyapa, hoy hablaremos de una forma de producir la tierra que protege los cultivos. ¿Cómo? ¿Que protege los cultivos? Sí. ¿De qué? ¿Y cómo los protege? Pues es una tecnología que cubre el cultivo y le da condiciones distintas para el manejo y el cuidado. Bueno, es algo diferente a lo que hemos conocido, esto de cultivar a cielo abierto, a campo abierto. Es distinto. Pues para luego es tarde, así que contanos a ver de qué se trata. Bueno, es que ya sabemos que la producción agrícola tiene sus retos y dificultades. Y todo se complica porque al cultivar a campo abierto, lo que se siembra está expuesto a lo que venga y traiga el viento, lo que trae la temperatura y todo lo que ande por ahí buscando vida, todo. Pues mira, que conviene saber y conocer sobre esta forma de cultivar y producir. Claro. Porque ya además está decirlo que con todos estos cambios climáticos, es mejor asegurar la producción. Pues sí, y aunque esta forma protegida de cultivar también tiene sus peros y meros. ¿Qué cree? Pero ¿y no es que el cultivo está protegido, pues? ¿Pero y entonces? Claro, tiene su protección. Pero la vida que nace y se reproduce no solo es lo que se cultiva y después lo llevamos a la mesa, ¿va? Existen, Suyapa, otros tipos de vida y cultivos que andan en la misma, buscando cómo reproducirse y alimentarse. ¿Usted cree? No estamos solos. Ajá, pero ¿y entonces esa protección no es suficiente, Carlos? Pues no es que no sea suficiente, Suyapa. Depende de las prácticas que se implementen con el manejo del suelo, el uso eficiente del agua, la fertilización y la prevención de plagas y enfermedades. Depende. Bueno, entonces hablemos de esa tecnología. ¿Qué te parece? Claro, hablemos de las infraestructuras productivas. Pues a lo que venimos. ¡Vámonos! ¡Hoy! Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. Aquí va. Se llaman infraestructuras productivas. ¿Se escuchó bien? Infraestructuras productivas. Y nos referimos a un espacio protegido, cubierto y que garantiza producir más y mejor. ¿Es verdad? Eso mismo. Y algo más. Contestaremos en este programa Con los pies en la tierra una pregunta. Ajá. Y varias seguramente. ¿Qué beneficios puede traer para una parcela producir bajo infraestructura como una casa maya, un invernadero o una casa china? Bueno, ahí va el hilo. Estas infraestructuras están protegiendo el cultivo, lo cubren, pero ahí se pone caliente la temperatura. ¿Eso es bueno o no, Carlos? Digo para el cultivo. Bueno, sí, es que son otras condiciones diferentes al cultivo a cielo abierto. Este día y en este programa tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de un productor que pasó de cultivar a campo abierto a utilizar una infraestructura productiva. Ya lo vamos a escuchar. Es que ya está en línea, Carlos. Ya está en línea el productor invitado y nos referimos a Carlos Alexis Vázquez. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos este día. Hoy. Tenga buenas tardes, Carlitos, Suyapa. Mi nombre es Carlos Alexis Vázquez, del Llanón, Chinacla. Formo parte de los Arrayanes. Y aquí, pues, con este tema, pues, de infraestructura productiva. Pues, una de las ventajas de producir en infraestructura productiva es que
esta pues nos protege y nos da más rendimiento y del ciclo de vida de la planta, y también la vida en aquel del producto es más durable, es más sano. También estamos lo que es teniendo mejores resultados, ¿verdad? Porque hay más ganancias. Y también dentro de eso las recomendaciones para todos nuestros productores que nos están escuchando en este programa Con los Pies en la Tierra, es que tratemos de usar las tecnologías, porque hoy en día, pues, ante los cambios climáticos es muy complicado, muy difícil quizás producir a campo abierto. Y para usar las tecnologías como casamaya, invernadero, pues eso nos va a ayudar a tener mejores rendimientos, a tener un mejor ingreso, y también ya apostándole a las cadenas de valor más rentables, como ser chile de colores. Bien, para muestra un botón, todo un experto, Carlos Alexis Vázquez, va. Gracias por estar con nosotros, Carlitos. Más adelante seguiremos escuchando más sobre su experiencia produciendo en infraestructuras productivas. Por mientras, Suyapa, Quédese con nosotros. Siga en nuestra sintonía, que aquí está su programa Con los Pies en la Tierra. Iniciamos nueva temporada del programa Con los Pies en la Tierra. Sí, los martes y jueves a las 5 de la tarde por Radio Marcala. No te lo pierdas, Con los Pies en la Tierra, un programa sobre la agricultura de conservación. Totalmente invitadas e invitados. Con los pies en la tierra. Bueno, Suyapa, y así como Carlitos, productores y productoras han cambiado su forma de producir. Claro, hay cultivos que se producen a campo abierto y no necesitan la protección de una infraestructura, ¿va? Mira que allí ya me dio curiosidad, porque claro, producir mangos, por ejemplo, jocotes o café, no es para producir en una infraestructura protegida, ¿verdad? Bueno, ya dio la pauta, eso se lo vamos a preguntar a nuestro invitado experto de este día, porque acá, y no tarda en llegar, el ingeniero Cristian López, que estará acá en la cabina de Radio Marcala, ya está por llegar. Bueno, y siguiendo con este tema, Carlos, Sí. Decías que hay otros productores que ya están cultivando en estas estructuras protegidas. Sí. Y mujeres productoras también. Claro. Bueno, un caso de ellos, Carlos, es el de doña Elena. Ella es una, ¿verdad? Todavía era temprano cuando doña Elena terminó de abrir la casa maya. A esa hora, el aire todavía corría fresco entre las hileras de tomate y el plástico húmedo dejaba pasar una luz suave sobre el cultivo. Desde afuera, cualquiera podría pensar que lo más importante era la estructura, pero doña Elena sabía que no, porque antes de tener la casa maya, ella ya producía hortalizas y también ya conocía lo difícil que podía volverse una temporada cuando las lluvias llegaban demasiado fuerte, cuando aparecían plagas o cuando el agua no alcanzaba para sostener el cultivo. La decisión de instalar la infraestructura no vino solo por querer producir más, vino después de varios ciclos donde perdió parte de la cosecha y empezó a preguntarse cómo podía proteger mejor la parcela. Los primeros meses no fueron fáciles. Al inicio pensó que la casa maya resolvería todo por sí sola, pero poco a poco fue entendiendo que producir bajo la infraestructura también requería aprender otras formas de manejar el cultivo. Aprendió, por ejemplo, que no bastaba con regar más veces. Había que entender cuánta humedad retenía el suelo dentro de la estructura, cómo circulaba el aire y en qué momento el exceso de agua podía terminar favoreciendo enfermedades. También empezó a prestar más atención a la orientación de la casa maya. Notó cómo cambiaba la temperatura según entraba el sol y cómo el viento ayudaba a mantener el ambiente más estable dentro del cultivo.
Y fue justamente en esas observaciones donde empezó a hacer pequeños cambios. Dejó cobertura sobre algunas áreas del suelo para conservar humedad. Ajustó el uso de fertilizantes. Empezó a revisar las plantas más seguido para detectar problemas antes de que se extendieran. Ahora cada mañana doña Elena, antes de empezar la jornada, recorre despacio la casa maya. Mira las hojas, toca el suelo, revisa la humedad y observa cómo viene creciendo el cultivo. Porque así entendió que producir bajo infraestructura no consiste solamente en cubrir la parcela, consiste en aprender a manejar mejor lo que pasa dentro de ella. Y aunque todavía hay días difíciles para doña Elena, hoy siente que tiene más herramientas para responder a muchos de los problemas que antes terminaban afectando toda la producción. Porque cuando el manejo del suelo, el agua y el cultivo empiezan a hacerse de forma más precisa, la parcela también comienza a responder diferente. Con los pies en la tierra, programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA, agua, suelo para la agricultura. En Radio Marcala. Martes y jueves a las 5 de la tarde. Allí está. ¿Y usted que nos escucha, qué le parece? ¿Ya conocía o ha producido en una infraestructura protegida? ¿Tiene preguntas? ¿Quiere comentar sobre este tema? Ya sabe, puede escribirnos o llamarnos al 99 24 29 53. ¡Hoy! ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, ¿O te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible? y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, Puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. a ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Y quienes reporten su yapa y quienes reporten la sintonía de este programa, escuchen bien, tendrán la oportunidad de participar en los premios. Sí, lo dije claro y alto, premios. Bueno, son un regalo por la sintonía del programa y por aplicar las recomendaciones que en este programa damos a conocer cada semana, los martes y jueves. Y lo que tienen que hacer solo es participar en el programa y enviarnos sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. Envíenlas al 9924-2953. Mensajito o por WhatsApp. Aquí les esperamos. Un premio. ¿Y qué puede ser? Y hay que ganárselo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y eso iba a preguntar Suyapa, ¿qué tipo de premio podemos dar? A ver, quienes nos están escuchando, usted que nos está escuchando, coméntenos y digan qué premio prefieren, porque puede ser una herramienta para que la utilicen en sus cultivos. Ustedes nos dicen y acá atenderemos sus sugerencias. Ajá. ¿Cómo qué tipo de herramientas, por ejemplo, utiliza un agricultor? ¿O será que una bomba de mochila es muy útil? Claro. ¿O quizás una tijera podadora también? O un saco de fertilizante. Puede ser también. Un machete, no sé, una pala, ¿va? Ajá. Escríbanos, sugiera qué premios prefiere. Díganlo al 9924-2953. Repito, 9924-2953. Hoy.
Bueno, aquí yo tengo una pregunta. Pregunta. Es una trivia, es la trivia ASA. A ver, dígala. Y quienes respondan a esta pregunta, Suyapa, estarán participando en los premios. Atentos y atentas. Sí. Siempre hablando de las infraestructuras productivas, una casa maya o un invernadero funcionan bien únicamente por tener la estructura instalada, aunque no se maneje adecuadamente el suelo, el agua y los cultivos. Ahí está. ¿Qué contestaría usted que nos esté escuchando? Bueno, a mí me parece que solo la casa maya sin buenas prácticas agrícolas no creo que funcionen, ¿va? Por ahí ve el hilo. Por ahí va. ¿Y si aprendemos de los que ya han manejado una infraestructura productiva? ¿Qué les parece? Claro. Y ya está en la línea nuestro productor invitado que, por cierto, está sembrando cultivos de alto valor. Y nos referimos a Carlos Alexis Vázquez, originario de Arenales, Chinacla, La Paz. Ese mismo que viste y calza. El mismísimo, Carlitos. El mismo. A ver, Carlitos, un productor que siempre cultivó a cielo abierto, ¿qué dudas o peros tiene al momento de conocer esta tecnología? Adelante, Carlitos, lo escuchamos. A ver, dudas y peros, Carlitos, hoy. Así como usted lo menciona, dudas o peros de uno de productor es que uno duda, dice, ¿esto irá a funcionar o no funciona? Porque nosotros, en mi persona, yo me ponía a pensar, dije yo, si las plantas van a sentir ese calor exagerado que hace de repente en una casa maya, además con estos tiempos que son bien colorosos, pero la planta, ella por sí misma, como es un ser vivo, pues ella se adapta también, ¿verdad? Entonces uno, ese miedo que tiene, que la planta se va a morir, porque a veces en una casa maya puede suceder que cuando está mucho la temperatura muy fuerte, y como estos tiempos de ahorita, la planta se estresa, pero ahí está lo que es el manejo, el monitoreo, está lo que es los riegos y todo, uno va controlando eso es controlable por uno, ¿verdad? Y esos miedos a veces uno de repente no lo dejan crecer en la parte tecnológica productiva. Y Carlitos dice también otro de los factores para ya trabajar en una casa maya a otra parte es que también uno tiene que ver dónde va a ubicar una casa maya, porque no la podemos ubicar como en un bordo de repente, ¿verdad? Si tenemos un espacio donde miremos que el viento pasa menos, pues lo ubicamos ahí. Si no tenemos un área donde ponerla, sí, quizás ahí va a ser, ¿verdad? Porque no tenemos. Pero si tenemos un área donde pasa menos el viento, sí, tenemos que ponerla ahí. Y donde no haya árboles también, porque recuerde que el cambio climático puede cambiar de un día para otro. Hoy está haciendo sol, pero ya más tarde puede ser que se venga un huracán, y si hay árboles donde tengo mi casa maya, un árbol se viene encima de mi casa maya, pues ya me lo va a arruinar, ¿verdad? Y quizás voy a perder la producción, ¿verdad? Entonces tenemos que ver también, no ubicar casas mayas donde hay la ubicación, donde hay muchos árboles, porque entonces la planta no va a tener, no va a acaparar los rayos solares, y por lo mismo quizás no va a poder hacer fotosíntesis en la planta. Estamos hablando con Carlos Alexis Vázquez, él es productor y nos está contando su experiencia de producir en infraestructura, ya sea, bueno, en la casa maya o en un invernadero. Hay una cosa que a mí me inquieta, Carlos Alexis, y es esto que la gente puede producir. Bueno, ya tengo la casa maya, ya estoy hecho, me puedo echar a dormir, irme a la hamaca y esperar. No es así, hay más trabajo, hay más vigilancia. Un productor se puede dormir en sus laureles mientras tiene su casa maya, como dice, no, hoy estoy hecho, y esperar, ¿eso se puede? Fíjese que lastimosamente no se puede, porque hay varios factores. Si se echa a dormir y se olvida de su casa maya, y quizás la parcela del vecino quizás no está limpia y sucede un incendio, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, ¿verdad? Y no se puede darse las condiciones que uno quiera para uno al tener una casa maya, porque hay muchos factores que pueden dañar o causar la pérdida de toda una plantación. Por ejemplo, hay que estar haciendo monitoreos, y como les decía,
Al inicio, pues, lo que es la disciplina es un factor importante en una casa maya. Tener siempre ese cuidado de cómo, si yo anduve quizás en otro lugar, quizás tengo que desinfectarme bien para poder entrar, porque yo puedo ser un portador de quizás de algún hongo, de algún virus o de alguna plaga. A veces hay plagas que uno las introduce mecánicamente, no es que ellas buscan la forma de entrar, pero a veces uno las entra mecánicamente en la ropa, a veces uno anda en otra parcela y en esa parcela quizás hay plagas, entonces uno puede llevar los huevecillos en la ropa, hay algo que no se ve, quizás solo se puede ver en un laboratorio, ¿verdad? Entonces uno los puede transportar en la ropa, en los zapatos, o quizás uno invita a algún amigo y uno no sabe de dónde viene ese amigo, quizás puede venir de otro lugar donde hubo alguna enfermedad en el cultivo y lleva la enfermedad para el cultivo de uno y ya se infecta. O también puede ser que uno invite a algún amigo, bueno, también uno puede tener quizás llamémoslo así como es, el vicio de fumar, y si va a tocar una planta, pues ya esa planta ya va a tener una reacción, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso y ser constantes, ¿verdad? No significa que al tener mi casa maya la vamos a descuidar, no, tenemos que estar constantes porque puede ser que alguien pasó y me manipuló una válvula del sistema de riego y eso se regó, si es un charco, entonces eso me va a generar hongos, me va a generar bacterias y al final voy a tener una pérdida, ¿verdad? No se puede. La casa maya, bien es cierto, es una casa de protección para poder que la planta tenga sus condiciones, pero también requiere de trabajo, esfuerzo y también requiere de vigilancia. O sea, que echarse a dormir todos los días, hay que estar ahí, hay que vigilar. Así es, Carlitos, todos los días, ¿verdad? A ver, Si se echa a dormir, no va a tener buenos resultados. y hablemos precisamente de esos resultados. Por ejemplo, en la producción y en la calidad de los productos que salen de esa casa maya. Usted, según su experiencia, ¿qué resultados ha tenido, Carlito? Sí, que los resultados son notables porque las personas por sí lo dicen, ¿verdad? Dicen, escucha, este pimiento, este chile se mira mejor que este otro o dura más. Porque yo he tenido experiencia de que algunos consumidores, porque también nosotros vendemos así en la parte de lo que es un supermercado, que es, lo vendemos a través de Vegetales Lenca, un enlace, y también tenemos nuestros mercaditos acá locales, como hacer el Mercadito Verde del 20. Algunos productores me dicen, escucha, este pimiento, este chile de color, sí, me duró 8 días, 15 días, y no se me dañó tan fácil. Mientras que producir quizás a campo abierto tiene algo otras desventajas porque está expuesto quizás a las plagas, está expuesto a las enfermedades, etcétera. Entonces hay una diferencia en ese aspecto porque los productos son más sanos, son más nutritivos, son más jugosos, tienen un tamaño uniforme. La planta también en una casa maya o invernadero pues tiene más tiempo de vida y es más productiva. También el producto se garantiza con menos, tiene una reducción bastante de agroquímicos. Uno es consciente porque también uno está consumiendo de lo que uno produce y más que uno, pues uno sabe lo que se come y uno se lo come a gusto, lo puede regalar y lo puede garantizar una buena calidad de producto al consumidor final. Carlos Alexis Vázquez, hoy en el programa Con los Pies en la Tierra. Y bueno, ¿qué recomendaciones entonces le daría a un productor? Bueno, le cuento que ya llegó a la cabina aquí el ingeniero Cristian López, su paisano. Ya está aquí en la cabina para platicar precisamente de este tema. Y bueno, Carlito, por ejemplo, lo que usted le diría a un productor, las recomendaciones. Pues yo le digo a todos los productores que nos están escuchando en esta tarde, ¿verdad? Que tratemos de hacer uso de las tecnologías agrícolas, ya que con ello pues se van a lograr mejores resultados, mejores ingresos, también se va a lograr lo que es apostarle más a la cadena de valor como chile de color, en el caso mío pues que es un cultivo rentable, un cultivo muy apetecido, es un cultivo que quizás poco lo estamos cultivando ahorita, pero pues
esa es la meta, pues llegar a más productores que también lo produzcan, porque hay bastante demanda en el mercado, los chiles de colores. Y también usar las casas mayas o invernaderos, pues también nos va a ayudar en la parte a proteger del clima, ¿verdad? Porque bien es cierto, si viene una tormenta muy fuerte, va a golpear directamente el producto, mientras que en casa maya quizás que sí pase el agua, pero pasa de cernidita, ya el golpe es menos. Y si usamos invernadero, esa agua ya no va a pasar, ¿verdad? Ya, porque el invernadero ya es plasticado por zona del techo, entonces ya no hay ese golpe directo. Y también no hay incidencia a plagas, ¿verdad? Siempre y cuando seamos disciplinados en esa área. Y también estemos constantes en lo que es en monitoreo, porque también ese es otro tema también, ¿verdad? Hay que estar monitoreando plagas, enfermedades, estar monitoreando suelo, estar monitoreando también el producto, ¿verdad? Y también, y si uno hace todas las prácticas, pues tiene un 0% de pérdida y todo de ganancia, ¿verdad? Usted pues garantiza una estabilidad en su familia, tiene un mejor ingreso y pues ello es lo que uno sueña y espera de tener, ¿verdad? Muy bien. Carlos Alexis Vázquez, amplio, detallado, es un apasionado de la agricultura y hoy lo hemos escuchado aquí en Los Pies, con los pies en la tierra. Como les dije, ya llegó el ingeniero Cristian aquí. Dele la bienvenida, Carlitos. Ingeniero, pues es un placer y un gusto estar acá compartiendo, ¿verdad? Y agradeciéndoles también por todo el acompañamiento técnico que nos brindan en todos nuestros productores en las diferentes zonas. Es un placer, pues, compartir con ustedes y es un gusto, pues, estar acá. Y bienvenido y aquí estamos compartiendo. Bueno, Carlos Alexis Vázquez, y aquí está el ingeniero Cristian. ¿Qué le parece, ingeniero, lo que dijo Carlos Alexis Vázquez sobre la infraestructura productiva? Adelante, ingeniero. Bueno, buenas tardes, Carlos. Gracias, Alexis. En realidad que es un placerazo, pues, de escuchar y de tener en el programa productores como Carlos Alexis. Claro. Con mucha entrega, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. De hecho, son productores que llevan al desarrollo a sus comunidades, a otros productores, porque igual pues son aquellos productores que también se vuelven empleadores de sus familias o de otras personas. En realidad que un saludo para Carlos y pues gracias pues, porque siempre es de los productores líderes que está en el proyecto, pues ayudando a otros productores y siempre metiéndole con todo, como dicen en los arrayanes. Exactamente, en el llanón, en este llanón ¿qué podría pensar, ingeniero Cristian, de hacer cultivo de alto valor, como chile de colores, y lo está haciendo Mauricio y también Carlos allá en este llanón, ¿no? Sí, en realidad que el llanón yo creo que ahora en Chinacla se ha vuelto como de las comunidades pioneras, ¿va? De la parte de producción, cuando claro. Antes no era así. Ahora podemos tener productores que tienen esa capacidad de poder replicar y que tienen esa capacidad de poder manejar estructuras protegidas de cualquier nivel y generar esos rendimientos que se buscan, pues que al final de cuentas ese es el objetivo de una estructura protegida. Rendimientos y también el tema de la rentabilidad, porque, a ver, para hablar de este tema de las infraestructuras protegidas, no estamos hablando para producir, por ejemplo, ¿qué es lo que no se produce o no se debería producir? Porque, por ejemplo, yo he visto algunos productores produciendo repollo. Sí, la verdad que el objetivo de trabajar con estructuras protegidas es poder tener cultivos de alta rentabilidad, cultivos de alto valor, cultivos como tomate, como chile de colores, chile claro. Morrones, lamullos, tomate manzanos, porque son cultivos que me van a devolver esa plata que estoy invirtiendo en menos tiempo. Cuando sembramos cultivos como repollo, como zanahoria, por ejemplo, son cultivos que de alguna manera, si no tenemos otra alternativa de alto valor, pues se hace para rotar ese suelo y para darle un mejor manejo. Pero el objetivo no debería ser producir coles, ¿verdad? Como el repollo, porque no me va a pagar en el tiempo estimado la casa maya o el invernadero, como queramos llamarle. Claro.
Bueno, estamos platicando sobre este tema de las infraestructuras productivas. Nos acompaña el ingeniero Cristian López este día aquí en cabina de Radio Marcala. Si usted tiene una pregunta, es el momento, porque precisamente él va a contestar cualquiera de las preguntas. Y bueno, vamos por partes aquí, ingeniero. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas en el manejo de una infraestructura productiva y por qué son importantes, digamos, en sistemas como Casa Maya, Invernadero y esto que es las casas chinas? Sí, bueno, las buenas prácticas agrícolas en una estructura protegida se basan en el tema de los pequeños detalles. Por ejemplo, el cuidar la entrada al invernadero o a la casa maya. ¿Cómo voy a abrir? Porque normalmente tienen dos puertas. Sí. Que una de las puertas siempre permanezca cerrada cuando uno va entrando. Uno cierra, entra en la primera, cierra y abre la segunda y entra. Esa es una buena práctica. La otra, pues los desinfecciones que pueden hacer con pediluvios antes de entrar a la casa maya. La desinfección de las herramientas con las que se está trabajando en la casa maya. Evitar, por ejemplo, siempre andar, las personas que hacen los laboreos, pues tener el debido de cuidado de usar siempre una ropa nueva cada día que va, por ejemplo, una ropa lavada, una ropa desinfectada, o en su defecto, pues tener overoles para trabajar dentro de las estructuras protegidas. A medida como sea la estructura, pues así va a incrementar el nivel de las buenas prácticas que hay que promover dentro. Por ejemplo, el tema de agua de riego. ¿Cómo estoy manejando el agua de riego? ¿Qué prácticas estoy haciendo? Si conozco mi agua, ¿qué tipo de agua es la que yo estoy aplicando? Si estoy potabilizando esa agua. Es de las prácticas más comunes dentro de las buenas prácticas para un manejo de un invernadero y tener un éxito al momento de una producción que me genere rentabilidad y no tanto problema en el tema de plagas o enfermedades. Y bueno, con el tema del enfoque ASA, ¿cómo cambia el manejo, por ejemplo, del suelo, del agua, cuando se produce bajo estas estructuras? Sí, la verdad que ha sido un reto bastante grande, porque en estructura protegida el enfoque ASA siempre tiene sus prácticas ya definidas, pero en estructuras protegidas se vuelve más complejo por aquello de que no podemos usar cualquier tipo de rastrojo para incorporarlo, no podemos hacer cobertura con cualquier tipo de rastrojo. Lo que se está promoviendo comúnmente es la siembra de maíz solo para cobertura, ¿verdad? Por ejemplo, en una casa maya que yo voy a sembrar, es sembrar maíz y ya cuando tenga las plantitas para sembrar en las camas, por ejemplo, incorporar ese rastrojo, porque es un rastrojo que no me va a provocar ningún problema. No puedo dejar cualquier rastrojo. Por ejemplo, nosotros promovemos que en granos básicos el rastrojo de maíz, por ejemplo, lo dejamos, hacemos cobertura, protegemos el suelo, pero no podemos hacer lo mismo en un invernadero, por ejemplo, con el rastrojo de tomate, ¿verdad? No podemos cosecharlo y dejarlo ahí porque eso a futuro se me va a volver un hospedero de plagas o enfermedades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar ese rastrojo y sembrar un rastrojo específico para incorporar a ese suelo y darle sostenibilidad al mismo, porque al final de cuentas, el que nosotros mantengamos un equilibrio en ese suelo es lo que nos va a permitir a nosotros esos rendimientos que esperamos en la casa maya, pues en la caja china o en el invernadero. Claro. Estamos hablando de una inversión importante, digamos, estamos hablando de cultivos, le llaman de cultivos de alto valor, ¿no? En ese sentido, los cuidados deben ser extremos y se presta, digamos, una casa maya, una infraestructura como un invernadero, digamos, para la alta rentabilidad, ingeniero. Sí, la verdad que las estructuras protegidas se prestan para generar ese ingreso extra o esos rendimientos grandes que se buscan por metro cuadrado, por ejemplo, y el cuidado debe ser alto también, porque el riesgo y la cantidad de dinero que se está invirtiendo también es altísima, pero sí las casas mayas
y los invernaderos. De hecho, más la casa maya es como la tecnología que más se está promoviendo, porque de alguna manera los costos no son tan grandes como en el caso de un invernadero, por ejemplo, y las rentabilidades ya siendo función en base a costos, pues casi que son similares. Entonces, sí, el productor puede pasar de sacar 40, 50 quintales en campo abierto a sacar 120, 140 quintales en una estructura protegida, ¿verdad? O sea, estamos hablando de niveles de rendimiento altos. Rendimientos altos y, como lo mencionaba Carlos, o sea, productos más inocuos, pues porque usamos menos productos para su manejo y para su control. Claro. Bueno, si usted tiene una consulta, puede escribirnos. 99 24 29 53 es nuestro número. Nos quiere llamar y quiere hacer una consulta en vivo. Estamos en vivo a través de Radio Marcala. Hoy es jueves 28 de mayo 2026. Nuestro tema, las infraestructuras productivas. Y bueno, a ver, y hablando de esto, ¿qué diferencia existe entre una casa maya, un invernadero y una casa china? ¿Y en qué casos conviene utilizar, digamos, qué cultivo, ingeniero? Sí, bueno, la caja china es como la alternativa más barata y como que la más que se ha venido usando de manera empírica desde hace tiempo, porque se hace con agribón. Sabemos que las casitas chinas son unas chocitas, ¿verdad? Como sí, que tienen un triangulito. Entonces, lo que se hace es que se compra el agribón, pero se siembra el cultivo y se hace la cajita a la par del cultivo. Y puede sembrar chile, tomate. ¿Cuál es la desventaja de sembrar en caja china? Bueno, que solo vamos a proteger nuestro cultivo mínimo de 30 a 40 días. Después de ahí nosotros tenemos que destapar para empezar a hacer otro tipo de labores y ahí el cultivo queda desprotegido. Por ejemplo, ¿qué cultivo? Cultivo de chile, por ejemplo, tomate. Son los cultivos que se pueden sembrar en caja china, y el productor lo adopta de esa manera porque es cómodo, pues. El agribón es súper cómodo, es una manta que lo que hace es romper viento. El objetivo de esa manta es romper el viento, no para proteger un cultivo, por ejemplo, sino para romper el viento, para monitorear plagas, por ejemplo. Entonces el productor lo ha adoptado como caja china, y en realidad que sí tiene una función bastante mejor que versus campo abierto. Claro. Ya la casa maya es una estructura de malla, una malla de 50 mensch, por ejemplo, que lo que permite es entrada de viento, que no se vuelva como un problema adentro, que haya ventilación dentro de la casa maya. Y por ejemplo, la casa maya es una estructura de pura malla. Siempre que va a llover, pues ahí va a caer agua encima de las plantas, porque lo que va a proteger más que todo son como de plagas para chupadores, insectos, pero sí protege de los insectos, digamos, en chile y tomate, que son los de mayor importancia económica en cuanto a pérdidas, como la mosca blanca, como paratiosa, por ejemplo, áfidos, pero sí pueden ingresar otro tipo de plaguitas como los tripis, los ácaros, por ejemplo, porque la malla no los protege. Y el invernadero, pues el invernadero tiene la malla que se usa en casa maya, pero ya el invernadero ya es una estructura que lleva plástico UV encima, como una casa, para proteger, para permitir la entrada de ciertos espectros de luz dentro del invernadero. Por ejemplo, un ejemplo bien importante es, por ejemplo, cuando un sol está fuerte, nosotros siempre miramos nuestra sombra. Ajá. Pero cuando nosotros andamos dentro de un invernadero y el sol está fuerte, no hacemos sombra. Porque el plástico UV no permite que entren todos los espectros de luz dentro del invernadero, lo cual la planta en algunos puntos pues sí se limita cuando las radiaciones son muy altas y tiene todos los espectros de luz encima. Entonces con el invernadero tenemos esa ventaja, y esa es la diferencia entre el invernadero, la casa maya y la caja china. Bueno, estamos platicando con el ingeniero Cristian López. Nuestro tema, las infraestructuras productivas, casa maya, los invernaderos y la casa china. A ver, y las condiciones básicas de una casa maya, de un invernadero, para lograr un buen desarrollo del cultivo, ¿qué condiciones necesita, esta infraestructura?
Bueno, en realidad que las condiciones son importantes porque tiene que ver bastante, cuando tenemos una estructura protegida, el microclima adentro cambia bastante. Entonces, si estamos en zonas con mucha radiación, por ejemplo, llamamos zona de los valles, como Comayagua, como Otoro, por ejemplo, que es fuertísimo, entonces hay momentos donde nuestras estructuras tienen que tener una protección extra. Por ejemplo, si es un invernadero, hacer lechadas de cal arriba o tener mallas sombras como el Sarán, por ejemplo. Y en las zonas altas, más que todo, hacer, si se puede, más casa malla y no tanto el tema de invernadero, ¿verdad? Porque limitamos el tema de la luminosidad. Entonces, las casas mayas deberían de tener zonas ya especificadas, pero igual el productor las ha adaptado en todo el campo y en realidad que sí vienen a proteger el cultivo como tal y vienen a generar ese rendimiento que ellos buscan. Más sin embargo, entre más nosotros podamos automatizar un invernadero, una casa maya, es más fácil automatizar un invernadero. Por ejemplo, si tenemos altas radiaciones, podemos tener microaspersores para bajar lo que es humedad relativa, para subir si la necesitamos subir. Entonces son tecnologías que sí se pueden adaptar dentro de nuestras estructuras para tener un mejor control del microclima aceptable a nuestro cultivo que tengamos en ese momento. Muy bien. Bueno, y ¿qué decisiones son claves, digamos, para lograr un uso eficiente del agua dentro de estas infraestructuras? Y bueno, quizás antes de preguntarle por el tema de la fertilidad del suelo, porque también, bueno, el tema del agua, digamos, ¿cómo se procede? ¿Hay, digamos, un protocolo? ¿Qué hace el productor? El uso del agua en estructura protegida sí tiene que ser de una manera bastante disciplinada, porque sabemos que al tener un microclima que lo hemos modificado, pues obviamente el que nosotros tengamos riegos demasiado altos o demasiado bajos, pues los va a pasar una factura. Entonces sí se vuelve importante que nosotros en nuestros sistemas de goteo los tengamos bien calibrados, por ejemplo, sepamos si podemos usar, las estaciones meteorológicas para saber el cuándo y el cómo regar. Eso es importante para que evitemos estrés en nuestro cultivo y volvamos mucho más eficientes nuestro recurso agua, que al final la finalidad del proyecto ASA, pues eso, pues que de qué manera aprovechamos mejor el agua y ahorramos nuestro recurso. Entonces, decisiones importantes es el tipo de fuente, la calibración de nuestros sistemas, que estén bien manejados, y si tuviéramos estaciones meteorológicas cerca, podemos hacer los cálculos y trabajar con estaciones meteorológicas. Por ejemplo, para mostrarle un ejemplo, digamos, trabajando con una estación meteorológica en tiempo, por ejemplo, puede pasar de un riego de 1 hora a un riego de 15 minutos, porque cuando regamos sin estación, por ejemplo, no tenemos los datos de cuánto la planta perdió, cuánto de agua se perdió en el suelo, porque la idea de un riego es reponer solo lo que se perdió en el día. O sea, por ejemplo, no hay que empozar, no hay que empozar el cultivo, pues. Sí, porque al final, Carlita, hemos visto que a veces a nuestro productor le encanta ver nuestro suelo mojado y que hasta la planta se mira, ¿verdad? O quiere ir a ver el fútbol. Sí, y deja ahí el riego de noche. No, en realidad que de noche no debe regarse, debe ser horas que ellos mismos las manejan en su ciclo. Y lo otro, lo que usted ha mencionado, o sea, que la planta solo vaya a reponer ese poquito de agua que perdió, pues. O sea, y por buena que sea el agua, el exceso la va a dañar. Todos los excesos son malos, Carlitos. Siempre, entonces, siempre, aunque sea agua, pues si es en exceso va a ser mala también. Lo mismo para nosotros, ¿va? Si tomamos tanto. Por muy buena que sea, bueno, ¿qué le parece a usted que nos está escuchando? Este es nuestro tema del día de hoy, conociendo sobre estas infraestructuras productivas. Acá hemos hablado de las casas chinas, de la casa maya, de los invernaderos. Y en ese sentido es importante, bueno, tomar en cuenta las prácticas. Ahora bien, para prevenir plagas, porque, bueno, como decíamos con Suyapa al inicio de este programa, las estructuras protegidas, digamos, se supone que está protegiendo el cultivo, pero también le pegan plagas y enfermedades. A ver, ¿qué prácticas se deben hacer o ayudan para prevenir plagas en una infraestructura?
Bueno, las infraestructuras en realidad la clave es que nosotros no dejemos entrar, bueno, si fuera tomate o si fuera chile, que una de las plagas más importantes en ese cultivo es, y lo que lo miramos a diario es mosca blanca y en otros casos paratiosa. Son plagas que te van a perder el cultivo si no están manejadas. Igual, si las tenés, vas a tener que hacer una inversión más alta por el manejo que tenés que hacerles. Entonces, ¿cuál es la clave para mantener nosotros nuestros invernaderos libres? Pues el manejo de la entrada a la puerta. Al momento de la cosecha yo creo que es más clave todavía, porque si tenemos personas que nos están apoyando con la cosecha, pues abrimos toda la puerta, pues, claro, ¿verdad? Abrimos la puerta y dentro. Obviamente hay un parámetro que yo siempre lo he mencionado, que como todo en el mundo se va adaptando igual, las plagas se van adaptando, pues. Entonces, ahora, plagas como mosca blanca ponen sus huevecillos en las mallas, en las mallitas, y el huevecillo eclosiona adentro. O sea, se queda, o sea, ponen en la malla y eclosiona adentro. Es una adaptabilidad que no se había visto, pero sí hay documentos de ese dato. Entonces, nunca se había visto eso y ahora normalmente se está viendo. Entonces, ¿qué otra práctica puede ser el productor? Bueno, si fumigó, si no miró nada, porque el productor o uno de técnico, lo común es ir a monitorear la planta, pero también ahora tenemos que monitorear mallas, tenemos que monitorear los tubos, hay que limpiarla. Hay que limpiar. ¿Qué se hace? Por ejemplo, las rondas en los invernaderos o en las casas mallas deben estar limpias, deben monitorearse, deben de lavarse, por ejemplo, porque la malla a veces genera mucha lana. Exactamente. Se pone verde, entonces eso limita la entrada del viento que debe entrar en esa malla. Entonces va a haber un microclima muchísimo más alto adentro, vamos a tener más problemas de enfermedades, por ejemplo. Entonces son detallitos en estructura protegida. Yo creo que hay que ajustar los detallitos pequeños. O sea, hay que tener ojo clínico. Hay que tener ojo clínico y los detalles, por ejemplo, las esquinas de los invernaderos de las casas mayas es muy común que hayan nidos de arañas. ¿Ah, sí? Y eso, por ejemplo, son daños cuando estos están en estados ninfales, porque están son ácaros, pues, y te van a dañar los cultivos. Entonces son detallitos, por ejemplo, el no fumar dentro. De hecho, podemos transmitir enfermedades cuando nosotros fumamos dentro de nuestros cultivos. Las herramientas limpias, siempre desinfectar. Si estamos haciendo manejos culturales, pues siempre estar desinfectando para evitar que no se nos dañen nuestro cultivo. Son prácticas bien puntuales que el productor debe tener en cuenta al momento del manejo de la casa maya para evitar el tema de plagas y enfermedades, ¿verdad? Bueno, ¿qué le parece? Estamos hablando de infraestructuras protegidas como casa maya, invernadero para la producción. Y bueno, cualquier consulta, cualquier idea, usted las conocía. Bueno, cada vez más va siendo más, se va masificando estas técnicas, estas tecnologías, Cristian, para poder, digamos, enfrentar todo esto del cambio climático. Por ejemplo, ya, bueno, aparte de que dijimos que son cultivos de alto valor, ¿va? Pero esto garantiza, Cristian. Sí, en realidad que siempre hay que mencionar, es una tecnología que está teniendo su repunte, pero hay pioneros pues que vienen. De hecho, tenemos productores como Ángel Mejía allá en Brisas del Cerro, tenemos a Luis Contreras, a Oman, a David aquí en la zona de Matamula, a José Luis, como productores que han venido trabajando en estas estructuras protegidas desde hace rato. De alguna manera son productores que dieron ese paso, pues, y a través del tiempo han venido generando experiencias. Ahora hay muchos proyectos apoyando en el tema de entrega de estructuras protegidas. Desde ASA se ha fortalecido algunas agroempresas con estas estructuras porque son altamente rentables, ¿verdad? Son altamente rentables y los productos que podemos sacar de ahí son más inocuos. O sea, no es lo mismo, ya lo mencionaba el compañero Carlos, que no es lo mismo comerse una fruta protegida en campo abierto que producida en estructura protegida, porque son más inocuos, se reduce el uso de productos químicos, que es lo que se busca también para tener productos más sanos y garantizar a nuestros clientes, porque quien se consume las primeras verduras o las verduras, el primero que se consume las verduras es la familia, claro, ¿verdad? Y ya después nosotros las llevamos al mercado. Entonces es clave que tengamos esos datos importantes y ver siempre que
a medida nosotros seamos más finos, con mucha disciplina, pues vamos a tener mejores resultados en esos cultivos. Y bueno, los cuidados a la hora de la fertilización dentro de estas infraestructuras. ¿Hay alguna, digamos, una lista de cuidados que hay que tener a la hora de fertilizar? Nuestras zonas, la mayoría de los productores trabajan en base a una fertilización 4R con calendarios de nutrición, ¿verdad? De acuerdo a la demanda que esa planta o ese cultivo, valga la redundancia de palabras, demanda. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo. Igual, el microclima que tenemos es cambiado, igual la planta, su metabolismo seguramente es diferente dentro de una casa maya, entonces, o de un invernadero. Entonces, al momento de consumir alimentos, nosotros tenemos que, antes que fertilizar, pues pensar en nutrir esa planta, pero obviamente siempre y cuando tengamos nuestros suelos equilibrados, ¿verdad? Nuestros suelos sanos, con materia orgánica, y son suelos que sean capaces de doblar esos nutrientes para que la planta los aproveche. Entonces, uno de los cuidados más importantes es tener claro qué es lo que estamos poniendo de acuerdo a un balance y a la exigencia que una planta o un cultivo esté demandando. Bueno, estamos platicando sobre este tema de infraestructuras productivas. ¿Qué le parece? Hay comentarios, a ver, hay gente que está escribiéndonos y bueno, está siguiendo el programa, gracias al ingeniero Cristian, que el día de hoy, bueno, se vino directito a la cabina para estar con nosotros. Así es, Carlos. Bueno, estamos teniendo una charla bastante interesante e importante, ¿verdad? Para todas las personas, productores y productoras que desean pues ya tener una estructura productiva, una infraestructura productiva. Carlos, vamos a saludar a Leodoro Flores, que nos está escuchando en Planes de Marcala, a José Luis Flores también, excelente programa, estimado, dice, a Jovan Aguilar, Cristian López, dice, está esa onda, dice. Y a Fernando Antonio Contreras Claro, saludos Carlos, dice, me alegra volverles a escuchar y también nosotros nos alegramos de que ya esté con nosotros en esta nueva temporada del programa Con los Pies en la Tierra. Bueno, y saludamos a todas las personas también que están, Carlos, escuchándonos a través de la radio y también a través de la aplicación. Ahí está, ¿qué le parece? Bueno, pues, y yo quiero que vamos a decir un mensaje, Cristian, porque aquí todas estas prácticas tienen, bueno, procesos, todos estos productores han ido aprendiendo, ¿no? Nuevas prácticas, las prácticas ASA que le hemos repetido acá en el programa, pero ¿dónde las puede encontrar usted que nos esté escuchando? ¿Dónde puede escuchar, volver a ver las prácticas ASA? Escuchemos, a ver. ¿Sabías que todas las prácticas ASA, agua y suelo para la agricultura, ahora están a tu alcance a un clic de distancia? ¿Quieres aprender, recordar o tienes curiosidad por las prácticas de agricultura de conservación? Entonces nuestra aula virtual ASA es para ti. Puedes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde una computadora. Ingresa en esta dirección: aulavirtualasa.com. Crea una cuenta y sigue los pasos para matricularte en los cursos de agricultura de conservación. Además, te podrás certificar en temas como cobertura permanente del suelo, abonos verdes, fertilidad del suelo, diversificación de cultivos, alfabetización digital y muchas otras novedades. Para tener una mejor producción y una linda parcela sostenible, nuestros cursos están disponibles las 24 horas. Y puedes avanzar cuando tengas tiempo, a tu ritmo. Te esperamos en aulavirtualasa.com. Bueno, pues estamos hablando de la infraestructura productiva. Quiero saludar a Roberto Chávez, está siguiendo el programa ya en la 90.3 en la Florida de Marcala. Saludos, Roberto. Quiero saludar también a la gente que nos escucha aquí en Chinacla. Me están preguntando cuánto cuesta, ya vamos a contestar eso porque... Pero a ver, en esta de la producción en infraestructuras productivas, ¿cuáles son los errores más comunes que el productor comete, digamos, al cultivar en estas infraestructuras, ingeniero? Los errores más comunes que nosotros hemos visto en campo, nuestros productores, es el tema a veces del manejo de densidades de siembra en los cultivos. Es uno de los errores cuando hablamos de densidad, ¿qué es?
Una densidad de siembra es, por ejemplo, la distancia que vamos a tener de un cultivo por metro cuadrado, por ejemplo. Manejémoslo así y ya son normas establecidas. Hay un sinnúmero de variedades. A veces sembramos variedades desconocidas y no sabemos cuál es la densidad. Pues la metemos muy corta o muy largo. ¿Cuántos granos van, por ejemplo? Por ejemplo, si fuera tomate pera, por ejemplo, deberíamos tener de 3 a 4 plantas por metro cuadrado. No más. No más. Si fuera un tomate manzano, una variedad semi-indeterminada, como un charger, por ejemplo, deberíamos tener 2 plantas por metro cuadrado. ¿El chile? El chile, si fuera un chile morrón, por ejemplo, deberían dar entre 4 o 5 plantas por metro cuadrado. Cuando sembramos doble hilera, deberían dar unas 7 plantas por metro cuadrado. Si fuera chile lamuyo, deberían dar como en 8 plantas por metro cuadrado. Eso depende el tema del terreno, si son suelos en ladera, si son terrenos planos, si va a trabajar en bolsas, si va a trabajar en, por ejemplo, en salchicha, por ejemplo, en fibra de coco, si va a trabajar en puro suelo, en canaleta. El productor en realidad que se las inventa. Innova bastante. Yo siempre he admirado a un productor de aquí de la zona de Marcala, que es el productor Manuel García, de la zona de Los Charcos. Productorazo, siempre está innovando, siempre está haciendo cosas, siempre lee. Entonces es importante porque al final de cuentas eso viene a aportar al desarrollo para los demás productores, porque nosotros igual pues hemos sido formados a través de la experiencia por los productores, pues. Entonces todas esas prácticas que ellos construyen, pues nosotros igual las vamos construyendo con los demás. Ajá. Y bueno, al final el objetivo es el mismo, digamos, tener producción, acortar distancia con el tema de los costos y al final tener ganancia, ¿o qué? Sí, al final el objetivo es ese, pues, que el productor se vuelva un especialista cada vez más del manejo de su cultivo y también de que vaya haciendo esa innovación para aportar conocimientos y que tenga esa rentabilidad, porque al final de cuentas lo que se busca es que el productor genere ingresos, pues genere plata y pueda, porque hay productores que están haciendo, ellos compran sus casas mayas, sus invernaderos y todo eso, y los costos son altos de acuerdo a la estructura que va a hacer. Entonces el que sea altamente rentable, por ejemplo, hablábamos hace poco del chile de colores. Ajá. Por ejemplo, ¿cuánto vale producir chile de colores? Solo en plantas hablábamos de 45,000 lempiras por tarea. Ajá. Entonces, ¿qué manejo le vamos a dar a un productor que tenga esa capacidad de invertir? Pues obviamente seguramente es un productor súper disciplinado y el técnico que le va a dar seguimiento pues seguramente deberá tener la misma disciplina de ese productor para que haya ese apoyo y ese productor cuando ya haya cosechado sus primeras 1,000, 2,000 libras de ese chile de colores, ajá, él ya le sintió el gusto. Pues aunque no haya recuperado su inversión, pero ya sabe que con eso va a salir adelante, pues. O sea, estamos hablando de que en este caso, por ejemplo, al sembrar hay una garantía. Bueno, va a depender un poco de las prácticas, ¿no? De todo lo que del manejo y todo, pero yo he visto en el caso de Carlos, por ejemplo, el caso de Mauricio Aguilar, que lo hemos visto allá en el Llanón, una que tienen mercado, que tienen, digamos, quien les compre, pero aunque la inversión es alta, ¿no? Porque, por ejemplo, una casa maya, ¿cuánto puede costar? O depende un poco del área, o de qué depende. Sí, en realidad que una casa maya depende de qué tipo de infraestructura le va a poner. Por ejemplo, hay productores que compran la malla, les cuesta, ¿qué? 22,000 lempiras, por ahí creo que anda ahora el rollo de malla, como para una tarea, y ellos le ponen postería hechiza, claro, y obviamente se van a mejorar, van a hacer menos costoso la casa maya, a reducir los costos. Si es una casa maya con arcos, entonces ya una casa maya para una tarea va a andar entre 30 a 35,000 lempiras. Si es una casa maya con tubo galvanizado, con una chapa un poco más grande y con cableado, seguramente para una tarea va a andar en unos 45 o 50,000 lempiras. Ahora, si estamos hablando de un invernadero para
para producción de variedades indeterminadas, por ejemplo, va a andar de 200 a 300,000 lempiras de acuerdo a qué tipo de tubería le va a poner, porque lo más costoso, creo, en un invernadero así es el tema de la tubería, porque también se pueden hacer de madera. Recuerdo lo que Manuel Molina tenía y manejaba siempre eran de madera, pues, y eran menos costosos. Obviamente, a medida que hagan esas inversiones, el productor va a ser mucho más disciplinado y también el tipo de cultivo que van a poner va a ser un cultivo de altísimo valor. Yo hago una inversión de 300,000 lempiras, no voy a sembrar, por ejemplo, elotes, pues, porque ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada. Entonces, tienen que ser cultivos de altísimo valor y el manejo, pues, seguramente es mayor. Pero también al tener un manejo mayor, al tener una mayor disciplina, los rendimientos van a ser totalmente mayores. Por ejemplo, hay productores, yo les mencionaba siempre a Manuel Molina. Manuel Molina a veces sembraba un variedad indeterminado. El sobre, no me acuerdo, que valía 15,000 lempiras. Después se sembró una variedad semi-indeterminada que el sobre valía 2,000 lempiras. Él fue haciendo números, eran manzanos los dos, y dijo, me quedo con el semi-indeterminado. El manejo es menor, invierto menos plata y a veces salgo ganando hasta un poquito mejor. O sea, esas cuentas, hacer esas cuentas, el productor determina al final si le renta o no. Claro, sí, porque al final de cuentas uno lo lleva hasta una práctica. Por ejemplo, vamos a sembrar esto o vamos a hacer esto, pero él también a medida va adquiriendo experiencia, va haciendo sus propias pruebas y va a decir, no, esto es lo que más me conviene. Por ejemplo, si sembramos en invernadero una variedad indeterminada, pues ese tomate me va a llegar a crecer 13, 15 metros. Y obviamente a medida va creciendo, va produciendo y va a costar que la comida llegue a la última fruta. Entonces, los incrementos, los costos, el manejo, hay que ponerlo a caminar, hay que estar bajando, hay que deschuponar, versus una variedad siempre indeterminada que usted la pone y la deja que se vaya como va. Bueno, pues va que está interesante el tema de las infraestructuras productivas. Y bueno, en la zona ya vemos la experiencia de muchos productores, porque aquí, y bueno, mucha gente se queja, bueno, no tenemos dónde cultivar. Nos quejamos de, bueno, que no hay agua, por ejemplo. Pero, a ver, el manejo, ya pensando, porque aquí lo que estamos hablando, ingeniero, es de convertir, digamos, este trabajo en un negocio, ¿no? Pensar en la rentabilidad misma de un cultivo. Porque, bueno, mucha gente puede decir, bueno, en una infraestructura pequeña, el manejo, hay más controles, ¿cierto? Y se puede garantizar, digamos, una producción. En ese sentido, ¿son una alternativa las infraestructuras? Sí, en realidad que las infraestructuras productivas como Casa Maya, como Invernadero, Caja China, son una alternativa para el productor hortícola que está pensando en sacar adelante a su familia. Son una alternativa bastante mayor, y más cuando están organizados, porque al estar organizados, pues ellos están pensando en un plan de siembra, ¿verdad? Un productor, por ejemplo, en todos sus cultivos con estructura protegida, 45 días antes de sembrar esa plantita debe saber a quién le va a vender. O sea, ya debe tener mercado. Ya debe saber a quién le voy a vender 45 días antes. Esa es la mayoría de los errores que a veces cometemos. Por ejemplo, sembramos y 45 días después estamos ahogados que no sabemos dónde. O porque está de moda, o porque vemos que escuchamos. Entonces, pero productores ya como Carlos, por ejemplo, como Mauricio, como Manuel, por ejemplo, son productores que ya saben, 60 días antes ya saben que están necesitando chile para dentro de 3 meses, ya saben a quién, cuándo y a dónde y qué tipo van a llevar de verdura. Entonces, sí son una alternativa. Hay productores que viven, lo que sí es, por ejemplo, el productor que tiene una tarea ahorita, piensa en hacerse la siguiente tarea para que pueda escalonar, pueda rotar y todo el año puede estar viendo ingresos, ¿verdad?, de sus estructuras protegidas. Bueno, el tiempo se nos ha ido como nada, ¿eh? Pero bueno, usted que nos está escuchando, estas infraestructuras protegidas, infraestructuras productivas, una alternativa para la producción, y eso obviamente hay que aprender y hay que aplicar precisamente estas prácticas para poder garantizar la producción. Bueno, como el tiempo ya se nos ha terminado, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Porque obviamente venimos de una cultura de sembrar en secano. Por ejemplo, ahorita que no llueve, Cristian. Ahorita que
todo esto del cambio climático, ¿deberíamos anticiparnos? Sí, yo creo que lo que sí debe pensar el productor es tecnificar todo su cultivo. Vaya, por ejemplo, hay productores que en una manzana de maíz, por ejemplo, andan sacando 20 quintales. Sí. Entonces yo tengo que ver con cuánto yo saco esos mismos 20 quintales, tecnificando. Bueno, yo se lo podría decir aquí en 4 tareas versus una manzana No está más, sacando no más. Va a necesitar menos agua, va a necesitar menos dinero, va a tener más tiempo para manejar quizá otro cultivo. Entonces tenemos que empezar a tecnificar, tenemos que evitar ya de sembrar aquellos puñadas, de sembrar al metro, a terminar rápido nuestros cafés, pensar en encalar, por ejemplo, en fertilizar cuando la verdad debe hacerse, pasarse a este tipo de infraestructura, volver al tema de los huertos. Carlos, yo creo que hemos olvidado también eso. ¿Verdad? Ya no se promueven, ya no escucho yo tanto antes como tantas campañas, Claro. el huerto por aquí, el huerto por allá, pues por lo menos hay que producir lo que ¿Hay lo menos vamos a producción, comer. Cristian, Hay ahora? menos producción, porque los hemos vuelto, creo que más el tema de migrar, creo, lo vamos para Claro. otro lado y los hemos olvidado de ciertas cosas. Igual hay mucho productor, pues felicitar a esos héroes siempre están al pie de la bandera. produciendo papa, tomate, chile, repollo, maíz, frijoles. Esperemos de que pronto llueva, pero sí les invitamos a que puedan buscar información sobre prácticas ASA, que puedan incorporar rastrojos. Por ejemplo, nosotros ahorita ya sabemos en qué tiempo vamos a tener canícula. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con nuestros rastrojos ahorita? Ver que la última lluvia que me cayó me dure por más tiempo en ese suelo, cosecharla en ese suelo y que me se degrade de menor manera y que esa planta me la pueda aprovechar más. Yo creo que a medida que vayamos adaptándolo, porque tenemos que adaptarlo sí o sí, Carlos. Esto Claro, no es de ponernos a llorar o a no es de lamentar. ponerlos a llorar, como dicen, pero sí podemos hacer grandes cambios, sí podemos adoptar esas tecnologías en nuestras parcelas, evitemos quemar ya de manera, por favor, quizás se lo pediría, ya no quememos absolutamente nada, ¿verdad? Porque eso viene a degradar más y eso es algo que más bien resta al otro compañero que está haciendo las cosas buenas. Entonces, apoyémonos, promovamos la conservación de nuestros recursos, porque de esa manera los vamos a volver sostenibles. Bueno, pues ha sido un placer, Cristian, tenerlo acá en la cabina de Radio Marcala. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir conocimiento y nos quedamos con esto. Cada día aprendemos algo nuevo, cada día nos damos cuenta que hay otras alternativas que podemos experimentar. Obviamente, y como decía el ingeniero, los productores se las ingenian siempre. Sin embargo, abrir la mente a otras cosas nuevas y ir haciendo el cambio. Muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros aquí en Radio Marcala este día. No, agradecerle, Carlos, agradecer siempre por estar ahí siempre con el proyecto, con el programa Con los Pies en la Tierra, por promover las prácticas y agradecer pues esa audiencia que siempre está pendiente de Radio Marcala y invitarla siempre a que siga las páginas del aula virtual y que puedan abocarse algún técnico de ASA para promover lo que es la agricultura de conservación. En realidad que estoy muy agradecido por el espacio, por esta plática y pues un saludo para la audiencia y que siempre pues todos somos ASA y estamos con los pies en la tierra. Ahí está, con los pies en la tierra. Y este día hemos tenido al ingeniero Cristian López. Con los pies en la tierra. Programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA. Agua, suelo para la agricultura. En Radio Marcala. Martes y jueves a las 5 de la tarde. Martes y jueves, hoy gracias por la sintonía. Infraestructuras productivas, nuestro tema de la semana. Gracias a nombre de Suyapa Vanegas, el ingeniero Cristian López, que el día de hoy nos acompañó. Carlos Galea, quien les habla. Nos escuchamos, Dios quiera, en la próxima. Y siempre con los pies en la tierra. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo,
prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebremos.